Vamos a saludar al doctor Héctor Mendoza, él es pediatra funcional, health coach y autor y conferencista. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, señora, usted antes gracias por siempre estar aquí pendiente con nosotros. Doctor, queremos hablar hoy de la fiebre, porque estaba explicando yo pues que la fiebre no es del todo mala porque al fin y al cabo de cierta manera ayuda a combatir infecciones, ¿no, doctor? Pero como usted es el experto, yo no me lo voy a meter en su rancho. Quiero que usted nos explique un poco. Bueno, sí es cierto, la fiebre realmente va a reflejar, es una reacción que tiene nuestro organismo pues de defenderse. Es decir, es un mecanismo de autorregulación, es un síntoma y no es como que esté prácticamente específicamente algo, sino es básicamente lo que está expresando ahí la fiebre, es el síntoma detrás de algo que hay que buscar la raíz de donde viene probablemente el problema. Que en el caso de los niños, en la mayoría de los casos afortunadamente son por cuadros virales y que no necesariamente después se necesita entrar en paranoia o en fobia. Doctor, si un niño llega a tener fiebre, ¿podría ser normal durante cierto tiempo que el niño tenga esa fiebre? Entonces, si usted nos dice, diagnosticamos que el niño tiene una gripa, y ¿cuánto tiempo sería normal para que esa fiebre estuviera ahí? Normalmente nosotros recomendamos como pediatras 72 horas, 48, 72 horas vigilar cómo va el cuadro clínico de los niños. Obviamente dependiendo de las manifestaciones de cada niño y de la edad. En la edad pediátrica hay unas edades que son muy sensibles y que merecen más atención que otras. En niños menores de 3 meses sí es recomendado, cuando aparece el síntoma de la fiebre, consultar con el médico, con el pediatra en este caso, o acudir a un servicio de urgencias si la fiebre dura más de 72 horas en un niño menor de 3 meses. En un niño que es mayor de 3 meses, incluso hasta los 2 años en adelante, pues, y si no hay otro signo de alarma, pues se puede manejo en casa, recomendaciones normales que obviamente nosotros los pediatras le damos a las mamás para el manejo y el control del síntoma. Vea, doctor, mire que el hijo de mi prima hace poquito venía de Santa Marta y el niño tuvo una fiebre tan fuerte que convulsionó. Y ahí empezamos a hablar, empecé a escuchar bueno, ya había escuchado el término fiebre, ¿cómo se dice? Convulsión febril. Convulsiones febril es la palabra, pero pues lógicamente uno de mamá o de prima o de tía se asusta pues porque ver al niño convulsionar, uno dice, miércoles, ¿qué está pasando aquí? ¿No, doctor? ¿Por qué convulsionan los niños cuando tienen fiebre? ¿Tiene que ser una fiebre muy aguda o cómo funciona? No todos los niños convulsionan. Realmente las convulsiones febriles son un trastorno neurológico que es muy común en la etapa pediátrica, pero como yo siempre le digo a los pacientes, son como los sapos, son convulsiones benignas que normalmente no van a afectar el sistema nervioso central como tal. Pues obviamente si es una causa ya neurológica, en caso de un niño con meningitis es otra cosa, pero la mayoría de las convulsiones febriles son benignas y tienen una característica muy importante hereditaria. Entonces, no todos los niños van a terminar en convulsión febril, depende si a los padres, por ejemplo, uno de los dos padres está más ligado cuando papá ha convulsionado, ha sido como el factor de riesgo, que ese niño cuando desencadene la fiebre puede llegar a convulsionar. Pero no pasa en la mayoría de los casos, normalmente son benignas y las recomendaciones siempre van a ser las mismas, buscar la causa, revisar el síntoma, en este caso de la fiebre y el control de los síntomas como cualquier otro caso, siempre y cuando pues no haya un signo de alarma. Bueno, doctor, pero hablemos de la fiebre. ¿Cuál es exactamente la temperatura de fiebre para un niño? No sé si en adultos es lo mismo, que usted le dice si está en 37, arriba del 37, ya es considerada fiebre. En un niño, ¿cuánto es considerado fiebre? Y otra cosita, doctor, eso no se puede medir con la mano. No es que usted pueda tocarle la frente al niño y decir, el niño tiene fiebre, ¿o sí? No, es importante la medición de la temperatura y la fiebre se define como una temperatura a nivel rectal mayor de 38 grados centígrados, oral de 37.8 grados centígrados y axilar 37.2. En promedio 37 grados centígrados, de ahí en adelante, pues el cuerpo cuando haya el síntoma como tal de la fiebre, pues podríamos como revisar que es fiebre, pero fiebre mayor de 37.2. Doctor,
Yo recuerdo que cuando yo era más chiquita y me tendía a dar fiebre, lo primero que hacían era que me ponían como una toallita fría o me amarraban un pañuelito a la frente. ¿Eso en realidad sirve o eso pues uno se creyó el cuento? No, esas medidas se siguen recomendando. Yo en mi consulta le recomiendo a las pacientes que lo ideal sería que, como es un mecanismo de defensa y autorregulación y el cuerpo necesita, pues la fiebre no es un síntoma que no es ni malo. O sea, se necesita tener fiebre para poder que su sistema inmunológico se rete, para que la función inmunológica en general en el niño pues también se active todos los sistemas de defensa. Entonces, las medidas locales, en este caso como las medidas de la abuela, las medidas de lo que me estás comentando son súper recomendadas. Se coloca pañitos en la frente, axilar, en el abdomen y se espera, porque también la idea es que el mismo cuerpo como que empiece a autorregularse y poco a poco vaya descendiendo. Eso serían las recomendaciones ideales y no ir nuevamente como a atacar y a tratar de dar una cantidad de antipiréticos inicialmente que no son como las recomendaciones ideales. Doctor, usted nos decía, entonces, 37,2 de ahí para arriba ya es considerado fiebre. ¿Hay alguna temperatura que yo pueda considerar? No sé hasta dónde llega el termómetro, no sé hasta qué temperatura es la máxima de un termómetro, pero hay una temperatura que uno ya pueda considerar problemática, motivo para irse a urgencias rapidísimo con el hijo. Pues normalmente como recomendación para urgencias son más por los signos de alarma. Entonces la temperatura que siempre es como que se ha definido, ese 37.2 como el manejo como axilar, como para estar vigilando, pero fiebre más de 38, como para tener ese punto de no ir a entrar en fiebrofobia, que si tienen 37.2 ya debo salir a urgencias, no, es como para ya empezar a revisar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que consideramos muy importante tener en cuenta? El estado de conciencia del niño, si el niño está letárgico, es decir, que está como somnoliento. También la fiebre puede producir ese estado como de somnolencia, pero si el estado ya es letárgico, no despierta o hay algo como en el estado de conciencia que la mamá no le parece lo normal usualmente, eso es un signo de alarma. Los estados de deshidratación, que el niño esté con la mucosa oral seca, llanto sin lágrimas, que no esté orinando, eso es otro signo de alarma, o que haya signos de dificultad respiratoria, hundimiento de costillas, aleteo de la nariz, esos son signos que me obligan a consultar. Por todo lo demás, pues ya con el manejo convencional, obviamente con una llamadita a su pediatra o con el médico que viene en el seguimiento, pues se debe como seguir todas las recomendaciones. La hidratación es súper importante, porque si no está hidratado, probablemente el control de la fiebre no va a ceder. Doctor, cuando una persona tiene fiebre, un adulto, yo voy a hablarle del adulto, yo sé que le dicen, no voy a decir nombres de medicamentos, pero hay unos medicamentos que le dicen cada 4 horas tómelo hasta que la fiebre baje, ¿no? Como usted es médico funcional, pues quiero que usted nos diga desde la medicina funcional cómo lo manejan. Pues desde el enfoque funcional, las medidas que estábamos hablando, recomendaciones del cuidado en casa con los pañitos, como ayudar a la hidratación, que el cuerpo como que se autorregule. Yo manejo en el tratamiento de la homeopatía, de la pediatría integrativa con la homotoxicología o con la homeopatía con medicamentos que ayuden a que el sistema inmunológico se refuerce, o sea, que ayude a que sus defensas o todo el sistema inmune innato haga lo que tenga que hacer. Ya tratar de inhibir depende de cada niño, porque con los medicamentos convencionales en algunos pacientes se podría manejar, pero desde el punto de vista de la homotoxicología o de la homeopatía tenemos herramientas o medicamentos que podríamos tener en cuenta, considerar como la belladona, o como la manzanilla, o como el apis, o estos tipos de medicamentos nos van a ayudar a que el cuerpo tenga este refuerzo inmunológico mientras llega como a una autorregulación y se dan los síntomas. Doctor, yo creo que otro momento de preocupación de los padres es cuando llega la hora de las vacunas, ¿no? Porque las vacunas muchas veces suelen manifestarse mediante la fiebre.
Sí, en algunos pacientes, pues depende de cada niño y teniendo en cuenta la bioindividualidad, es un agente externo, pirógeno externo, así como se conoce cualquier otro agente viral o agente químico o algunos medicamentos. Este tipo de medicamentos son pirógenos exógenos y pueden inducir a que los pirógenos internos del cuerpo entren pues en ajuste, pero es un ajuste transitorio que puede llegar mientras que el cuerpo nuevamente vuelva otra vez a regularse. Así como pasa con los virus, las bacterias, los mismos medicamentos o las mismas vacunas en algunos pacientes, no en todos, pueden llegar a desencadenar la fiebre como síntoma. Doctor, en caso de que una mamá diga, mire, no alcanzo a llevarlo al hospital, ya lleva el niño 2 horas, 2 días así y estamos súper lejos, porque eso pasa preciso en vacaciones. Usted sabe, doctor, que todo pasa cuando uno está bien lejos. ¿Qué podría hacer como de urgencia la persona? En caso de no tener un servicio de urgencia, bueno, primero hay que mantener la calma, como nuevamente les he dicho durante este conversatorio. Lo importante es mantener la calma, hidratar, porque el cuerpo necesita hidratarse en ese momento de fiebre. Como síntoma, pues el niño se decae y eso genera bastante impaciencia, sobre todo con el adulto, porque entramos como adultos pensando siempre que va a haber algún problema. Entonces, si todo está controlado entre que los signos de alarma que hemos hablado, que no están generando ningún problema, podríamos manejarlo en casa durante esas 48 o 72 horas mediante los manejos ya sea instaurado desde la pediatría integrativa o desde la motoxicología o con el enfoque desde la homeopatía o desde la medicina convencional, mientras que pasan esas 72 horas. 72 horas como el límite para poder llegar y salir corriendo a un servicio de urgencia siempre y cuando no hayan signos de alarma y o el paciente no tenga la edad de riesgo, que son esos niños de alto riesgo, por ejemplo, un niño con algún antecedente neurológico, alguna patología como una cardiopatía o de pronto un paciente oncológico o algún paciente que está inmunosuprimido, que esté dentro de ese grupo de niños que está con corticoterapia prolongada o con manejo de inmunosupresores, o pacienticos que tengan de pronto nefropatías o alguna de esas condiciones crónicas que llevemos en la edad pediátrica cada vez más. Esos pacientes sí necesitan una consideración y de pronto salir corriendo para un servicio de urgencias para poder identificar, porque puede haber una coinfección bacteriana asociada. Pero un paciente sano, un niño que tiene un control de crecimiento y desarrollo continuo con su pediatra y que todo viene bien, que está dentro de la edad mayor de los 3 meses o más adelante y que probablemente entró a un colegio o que está con cuadros virales y que estamos en pico respiratorio, es probable que la mayoría de esos niños causen con etiologías virales y hay que esperar en esas 48 72 horas resolver manejo de síntomas, que es en este caso la fiebre, y esperar para no también llevar a un servicio de urgencias y de pronto entrar cuando un sistema inmunológico que anda débil, que anda ocupado, probablemente entra una enfermedad nosocomial, algo que puede adquirir en urgencias, y eso puede ser un poco más complejo. Entonces siempre mi recomendación con mis pacientes, y en este caso a todas las personas que están escuchando, los padres, madres, pues mantener la calma, no entrar con ese estrés y obviamente comunicarse con el pediatra para poder atender a todos los signos de alarma. Claro, doctor, es que debe ser aún más difícil cuando los niños no hablan y pues no, realmente, pues claro, es que debe ser complicado porque no pueden expresar si les duele la cabeza, si les duele el estómago, si simplemente es una rabieta y de pronto lo expresan mediante fiebre, porque creo que también puede pasar. Es difícil lo que tú estás diciendo y bueno, no sé si es porque yo trabajo todo el tiempo con niños, pero pues el niño expresa, o sea, lo que no te puede hablar, probablemente no. En el adulto es un poco a veces más complejo porque tú como adulto puedes decir y a veces exagerar un poco más. En el niño, el lactante o el niño más pequeño manifiesta el síntoma que normalmente pasa, o sea, si una fiebre que desencadena que el niño tenga un poco de irritabilidad, que sienta algo con sudoración, que
que se sienta con escalofrío, pero eso es parte del síntoma y de los síntomas asociados que el cuerpo está manifestando por el mecanismo de defensa del cuerpo por la fiebre. Pero los lactantes o los niños pequeños pues no van a decir nada más de eso. Hay que también mediante la calma, la paciencia, el acompañamiento, la hidratación. Esa hidratación es súper importante hablarle y lo recalco, por ejemplo, en los lactantes con la lactancia, seguirla, en los niños un poco más grandes con las sales de rehidratación. Muy importante que no solamente es de agua, sino es restablecer esa pérdida de electrolitos, porque es Ay, perdimos al doctor. complejo manejar el síntoma, en ese caso la fiebre, para que se pueda calmar. Y pues el manejo de la pediatría integrativa con todos los medicamentos que tenemos disponibles los médicos que hacemos este enfoque, o la parte convencional también, que tampoco es que esté mal. Solo también que eviten también entrar como en esa impaciencia de darle una cosa, la otra, un medicamento a las 4 horas, el otro a las 6 horas. Y eso no, pues la verdad no es adecuado para el cuerpo, para el sistema inmune. Sí, doctor, este tema es importante, el tema de los medicamentos, pero ya vamos a volver con usted. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos con el doctor Héctor Mendoza hablando de la fiebre en niños. Esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando sobre la fiebre en los niños con el doctor Héctor Mendoza. Doctor, ¿usted qué sabe de alimentación? Porque yo sé que usted enseña a las mamás a comer, a introducirle los alimentos a los niños poquito a poquito. ¿Qué tipo de alimentos podrían ser buenos en el momento en que el niño tenga fiebre? En esos días, ¿cómo se deberían alimentar? Pues hay que optar por una alimentación con alto contenido de alimentos antioxidantes, entonces alimentos en arcoíris que tengan alto contenido de antioxidantes ricos en vitamina C, que nos pueden ayudar a que nuestro sistema inmune esté totalmente fortalecido. Aunque no está como un poco fácil encontrarlo, y siempre es dentro de la suplementación, yo recomiendo desde el enfoque funcional el aporte de alimentos de vitaminas como la vitamina D, aparte de la vitamina C de los alimentos, para que haya un buen reforzamiento inmunológico. Ahora, que hay que evitar también, Carolina, los ultraprocesados. Eso sí, durante los estados febriles, donde el sistema inmune está ocupado, está realizando una actividad de autorregulación, se deben evitar los azúcares o todos los ultraprocesados, colorantes, edulcorantes, los aditivos y todo ese tipo de ultraprocesados o de productos pueden hacer que su sistema inmunológico pues se altere más. Doctor, ¿qué tan recomendable es automedicar al niño? O sea, si el niño tiene una fiebre y usted ya fue una vez a urgencias y el doctor le dijo que le diera esto y otra vez, no sé, un año después vuelve el niño a tener el mismo cuadro, ¿qué tan conveniente es que usted, no sé, uno de adulto, no sé, coge un ibuprofeno o algo así? ¿Qué tan bueno es hacer eso con los niños? No es nada bueno, incluso la velocidad que experimenta la sociedad moderna actualmente evita la aparición. Evitamos o empezamos como a ser muy drásticos con la aparición de un síntoma que es transitorio, y empiezan a automedicar con medicamentos para la fiebre de manera drástica, y aparte antibióticos cuando son enfermedades virales. O sea, la mayoría, y en pediatría hay un alto porcentaje de estos niños que tienen origen viral y no necesariamente son de uso de antibióticos ni de automedicación con estos medicamentos, porque no, la mayoría de estos pacienticos están por cuadros virales, entonces no estamos generando nada. Son indicaciones que no se deberían hacer. Antes de despedirlo, le quiero preguntar por su libro, aprovechando que lo tenemos aquí, doctor. Usted una vez nos presentó su libro, pero yo quiero que volvamos a contarle a los oyentes, porque además de todo es como tener un pediatra en casa, ¿no? Tal cual, tener el pediatra, el doctor Héctor Mendoza, pero en la casa. En el libro, ¿qué pueden encontrar los oyentes? Bueno, Carolina, muchas gracias. Sí, este libro es un enfoque de la pediatría funcional, incluso desde la parte gestacional, los primeros años de vida que acompañan a las familias hasta la edad pediátrica que nosotros vemos en los niños hasta los 16 años, con los 7 pilares de la salud, no solamente del enfoque nutricional que es tan importante, sino todos los otros pilares de la salud para mantener una salud integral. El sueño, el ejercicio, con actividad física, el mismo tema emocional, la espiritualidad,
todos estos pilares nos van a mantener una salud integral adecuada, no solamente de los niños, sino de toda la familia, que van a ser el ejemplo para que los niños tengan una salud óptima. Te llama un pediatra funcional en casa. Sí, por eso le dije, tener al doctor en casa, porque es un pediatra funcional en casa. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos regalado toda esta explicación. ¿En dónde pueden conseguir los oyentes el libro y también cómo conocer su contenido? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, mi libro Un pediatra funcional en casa se puede encontrar en versión digital en las diferentes plataformas digitales, en versión física en las principales librerías del país, aquí en Colombia. Y mis redes sociales se pueden conseguir por Instagram, @drmendozapediatra, y pues en mi consulta.